al invocar el nombre del Señor con gozo, podrá exclamar: sí, mi esposa ahora está en el hospital, mi hijo mayor está desempleado, pero ¡oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! Tú eres el soberano, tú eres el Señor. Gracias, Señor. Tú sabes que mi esposa está en el hospital. ¡Aleluya! Tú sabes que mi hijo mayor se quedó sin empleo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hechos 3 dice que si nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, podemos disfrutar tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. ¡Qué bendita promesa es esta! Nadie debe rechazar esta oferta. Sin embargo, ¿qué son estos tiempos de refrigerio? ¿Y cómo podemos disfrutar al Señor de esta manera? Bueno, las contestaciones a esta pregunta las tendrá en el Estudio Vida de hoy. Y para ayudarnos con las mismas, nos acompaña una vez más Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto. Siempre es un privilegio el estar aquí. Así es, este es un ministerio especial y es un privilegio poder difundirlo en la radio. En el programa anterior comenzamos a profundizar en Hechos 3. Por ello, quisiera pedirle que nos diera un repaso de este capítulo y del contexto en el cual Pedro dio este mensaje. El contexto o el trasfondo del mensaje presentado por Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos era que un cojo había sido sanado. Y obviamente, después de haber sido sanado, pues él no solo andaba, sino que saltaba, exaltaba y alababa a Dios. Ahora, lo que fue muy notable aquí fue la reacción de Pedro, porque él inmediatamente desvió la atención de sí mismo y de este milagro de sanidad a Cristo mismo. Él comenzó a testificar inmediatamente de Cristo, centrando de esta manera la atención no en sí mismo, ni en el milagro, sino en Jesucristo. En su mensaje, Pedro presenta muchos aspectos de lo que Cristo es. Él lo presenta como el siervo de Dios, como el sanador, como el santo, como el justo y el autor de la vida. Pedro no se aprovechó, tomó ventaja de la sanidad para llamar la atención ni a sí mismo ni al milagro efectuado. Es triste decirlo, pero lamentablemente, muchas veces los predicadores cristianos recalcan los milagros para centrar la atención ya sea en el milagro mismo o en la persona que los efectúa. Pero el apóstol Pedro no hizo esto, sino que centró toda la atención en Cristo mismo. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, si perdemos de vista a Cristo, entonces pasaremos por alto lo que los apóstoles vivieron e hicieron en la primera parte de la era de la iglesia. Existe la tentación de centrarnos en la sanidad y no en el sanador. Pero el mensaje de Pedro se centra, recalca y nos trae de regreso a nuestro maravilloso Jesucristo. Bien, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante. Come back to the Bible Regresemos a la Biblia, in a very fresh and new way. pero de una manera fresca y nueva. Then you read, Entonces, por ejemplo, tenemos tales expresiones como el siervo, el santo, el justo, el autor de la vida. Y la frase, los tiempos de refrigerio. ¿Alguna vez ha encontrado a alguien que use la palabra disfrute para describir la relación que usted tiene con el Señor? Tuvimos una conferencia con el tema Comer a Jesús. Y desde Génesis 2 en el Antiguo Testamento,
que habla de comer del árbol de la vida. Y después habla de comer del cordero pascual, y de comer de los panes sin levadura, y comer de las hierbas amargas. Y también se menciona comer el maná, y después del producto de la buena tierra. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo claramente: el que me come. Y cuando estableció su mesa, Él nos amonestó y dijo: tomen mi cuerpo y coman. Y en Apocalipsis 2:7, Él prometió a los vencedores que Él les daría de comer del árbol de la vida. Y al final de Apocalipsis, vemos la promesa a los que lavan sus vestiduras y que tienen el derecho a comer del árbol de la vida. Y ahora, basándonos en todos estos pasajes de la Biblia, permítanme preguntarles: ¿disfrutaron al Señor esta semana? ¿Han disfrutado al Señor Jesús comiendo de Él? ¿Han comido del árbol de la vida? ¿Comieron de esto y de aquello? ¡Hay mucho que comer! Cuando venimos a la Biblia, tenemos que quitarnos los anteojos de la tradición y leerlo tal como es, sin distorsión alguna. Entonces sabremos quién es el autor de la vida y cuáles son los tiempos de refrigerio. Les digo, si disfrutan a Jesucristo, tendrán tiempos de refrigerio. Si ustedes exclamasen: ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús!, inmediatamente entrarán en los tiempos de refrigerio. Hermanas esposas, ¿se han enojado alguna vez ustedes con sus esposos? Ustedes han sido bombardeadas. ¿Sabía que cuando se enojó con su esposo, usted fue bombardeada? ¿Bombardeada por quién? Bombardeada por Satanás. Y Lucas menciona a una mujer encorvada. Demasiadas esposas están encorvadas por causa del esposo. En verdad, la causa no es su esposo, sino el maligno que está escondido. Pero, ¿cómo puede ser liberada de tal esclavitud? Lo puede hacer al invocar: ¡Oh, Señor Jesús! Si lo hace, entrará en tiempos de refrigerio. Haga la prueba, pruébelo. Las personas que están llenas de conocimiento teológico no harán esto. Pero les digo, ponga a un lado su vergüenza y gane a Jesús. Verdaderamente yo sé que es disfrutable el invocar. Disfrute los tiempos de refrigerio, no solamente una mañana, sino cada mañana, cada tarde, cada día. Disfrute los tiempos de refrigerio. Alberto, se acaba de mencionar que entre la mayoría de los creyentes no es común la noción de disfrutar al Señor. Y esto es lamentable, pues el Señor sufrió por nosotros para que ahora le disfrutemos. En este sentido, ¿cuál ha sido su experiencia? Sin lugar a dudas, tengo que admitir que desde el momento en que yo fui salvo, experimenté cierto gozo. Ciertamente eso no se puede negar. Pero también tengo que reconocer que esa alegría se basaba principalmente en lo que el Señor había hecho por mí y no en el Señor mismo. Muchas veces le agradecí al Señor por haberme salvado y por haberme rescatado de mi vieja manera de vivir. Pero no puedo recordar ni una sola ocasión en que me centrara exclusivamente en disfrutar al Señor mismo, a deleitarme solamente en Él y no en lo que Él había hecho por mí. Pero le doy gracias al Señor de que a través de este ministerio he sido introducido en algo fresco y nuevo que me ha ayudado a comer y a disfrutar a Cristo. En toda la Biblia se le da una atención especial al asunto de comer a Dios para disfrutarlo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 tenemos el árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén para que Adán lo comiera. Luego, en el capítulo 15 del libro de Jeremías, y particularmente en el versículo 16, el profeta dijo: fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Y tu palabra, o sea, la que me comí, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y en el Salmo 36, versículo 8, dice:
serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Así que vemos aquí el ser saciados y las delicias. Y Pedro también presenta esta experiencia, pues en Hechos capítulo 3, del 19 al 20, dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. Enos called. La Biblia relata que Enos invocó. He called. Él invocó el nombre de Jesús. You may say, well, Pero ustedes tal vez digan, probably he didn't call your way. bueno, probablemente él no invocó como yo lo hago. Entonces, ¿cómo entiende usted que él invocó? ¿Cree usted que Enos invocó como algunos tienen por costumbre, de forma tímida y susurrando decir, Lord Jesus. Oh, Lord. oh Señor Jesús, Have mercy upon me, Lord. I'm so pitiful. ten misericordia de mí, Señor, soy un miserable. Oh, Lord. Oh. My wife just got into the hospital, Mi esposa está en el hospital and my first boy lost his job. y mi hijo mayor se quedó sin empleo. Have mercy upon me, Lord. Ay, Señor, ten misericordia de mí, Señor. What can I do? ¿Qué debo hacer? Do you believe Enos called this way? ¿Y ustedes creen que Enos invocó de esta manera? ¡No! ¿Cómo saben que no? No se puede entender la Biblia solamente al leer un versículo. Lea el Antiguo Testamento desde Génesis 4 hasta Isaías 12 y verá cuál es la manera de invocar. Isaiah says, Isaías dijo, call joyfully, invoqué con gozo. taking the water of salvation by calling on the name of the Lord joyfully. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Al invocar el nombre del Señor con gozo, podrá exclamar, Yes, my wife now is in the hospital. sí, mi esposa ahora está en el hospital. My first boy lost a job. Mi hijo mayor está sin empleo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Pero, oh Señor Jesús, aleluya. You're sovereign. You're the Lord. Tú eres el soberano, tú eres el Señor. Thank you, Lord, that you know my wife in the hospital. Gracias, Señor. Tú sabes que mi esposa está en el hospital. You know my first boy lost a job. Tú sabes que mi hijo mayor se quedó sin empleo. Lord Jesus. Amen. Oh Señor Jesús, amén. I believe this was the right way. Creo que fue así como los santos del Antiguo Testamento invocaron el nombre del Señor. De otra manera, en el Nuevo Testamento, esta palabra invocar, traducida del griego epikaleo, no debe de haberse usado. Kaleo quiere decir llamar a alguien por su nombre, en voz alta. Amados santos, posiblemente es la primera vez que han escuchado este tipo de mensajes, pero esto está en la Biblia. En ella se ve cuán bíblica es esta práctica. Invocar el nombre del Señor tiene un firme fundamento en la entera revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo. Les pregunto de nuevo, ¿qué son los tiempos de refrigerio? Son los tiempos donde invocamos. Cuando usted invoca, disfruta de los tiempos de refrigerio. Yo les animo a que lo hagan. Háganlo ahora. Díganle, oh Señor Jesús, Señor Jesús. Y hágalo en voz alta. Alberto, esta porción presentó el aspecto práctico de disfrutar los tiempos de refrigerio invocando el nombre del Señor. Dios nos ha dado una manera sencilla de disfrutarlo, y esta es invocando su nombre. ¿Correcto? Ciertamente, el invocar el nombre del Señor es una de las prácticas más disfrutables que jamás haya experimentado. Invocar al Señor es algo que podemos hacer en todo lugar y en todo momento. Y esta práctica no es nada nuevo. A lo más podemos decir que es un nuevo descubrimiento, porque en realidad esta práctica comenzó desde la tercera generación de la humanidad, cuando Enos comenzó a invocar el nombre del Señor en el capítulo 4 de Génesis. Y desde aquel momento vemos muchos
muchos ejemplos de personas que invocaron el nombre del Señor y podemos apreciar los muchos beneficios que recibimos al hacerlo. El hermano Lee mencionó diversos problemas muy comunes, tales como una esposa enojada, un esposo impaciente y la tensión entre padres e hijos. Pero la manera de resolver este tipo de conflictos es invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Esta es la oración más refrescante y más sencilla. Al invocar el nombre del Señor Jesús, disfrutamos los tiempos de refrigerio y podemos ser librados de toda clase de atadura. Cuando estamos atados por cosas que nos impacientan o nos enojan, algunos nos refugiamos en nuestras imaginaciones y otros nos enredamos en nuestras opiniones. Pero les digo, la mejor manera de resolver esta situación es volver a nuestro espíritu e invocar el nombre del Señor. Y ser refrescado con simplemente decir, Señor Jesús. De hecho, en el libro de los Hechos, vemos que los creyentes en la iglesia primitiva eran reconocidos como aquellos que invocaban el nombre del Señor. La palabra griega epikaleo, que se traduce en español invocar, significa llamar audiblemente, o sea, en voz alta. ¿No es así? Eso es correcto. El significado de la palabra griega que se traduce al español como invocar significa llamar a una persona audiblemente por su nombre. Y ese no solamente es el significado de la palabra, sino que también es nuestra experiencia. Cuando invocamos el nombre del Señor, recibimos a la persona que está detrás de ese nombre. El nombre es Jesús y la persona es el Espíritu. Al invocar el precioso nombre de Jesús, Él, como Espíritu, se infunde en nosotros para ser nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo. El invocar el nombre del Señor no es algo que se hace de una vez y para siempre cuando recibimos al Señor, sino que podemos invocar al Señor continuamente, en todo lugar y en todo tiempo. Ahora, conforme a la definición de la palabra griega invocar, invocar no es algo silencioso, sino es algo que debemos hacer ¿qué? En voz alta, algo audible, porque invocar se refiere a llamar audiblemente. Señor Jesús. Detrás del nombre del Señor Jesús hay una verdadera persona, y cuando invocamos su nombre, tocamos esa persona. Ese es el secreto y ese es el resultado. Bueno, vayamos a la próxima sección del estudio Vida de hoy. Pedro nos presentó al sanador en sus muchos aspectos. Y en el último versículo, él concluyó de esta manera. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de sus maldades. Ahora, el punto es este acá. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió. Dios envió a Cristo para bendecir al pueblo. En realidad, Dios ya había recibido a Cristo en los cielos, ¿no es verdad? No obstante, aquí Pedro les dice que Dios había enviado al Cristo ascendido al pueblo. Entonces, consideren ustedes de qué manera lo envió a ellos. Esto es muy crucial. Miren, Dios lo envió al derramar el Espíritu. El derramamiento del Espíritu fue la manera como Dios envió al Cristo ascendido a su pueblo. Cristo ascendió a los cielos y permaneció allí. No obstante, Pedro en su epístola le dice al pueblo que Dios lo había devuelto. Dios había enviado al Cristo ascendido al pueblo. Y esto implica que el Espíritu derramado era el mismo Cristo ascendido. Cuando el Espíritu derramado descendió sobre el pueblo, Él era el Cristo ascendido que había sido enviado por Dios. Así vemos que el Espíritu derramado
es verdaderamente el mismo Cristo ascendido. En la economía de Dios y conforme a la experiencia de su pueblo, el Cristo ascendido y el Espíritu derramado son uno solo. Cristo y el Espíritu son uno para nuestro disfrute. Al presentar a Cristo, Pedro se refirió a él como el siervo de Dios, el santo, el justo, el autor de la vida, el profeta y la simiente en la cual recibimos las bendiciones de Dios. Por último, Pedro concluyó diciendo así: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para que os bendijese. Pedro parecía decir: Dios lo envió a vosotros primeramente para bendeciros, y ahora vosotros necesitáis recibir a esta persona. Él no está lejos de vosotros. Y aunque Él está en los cielos, en el sentido económico, Él se encuentra entre vosotros como el Espíritu que fue derramado para bendeciros. Si invocáis su nombre, recibiréis el Espíritu Santo. El nombre es Jesús, pero la persona es el Espíritu. Si invocáis su nombre, recibiréis su persona, o sea, el Espíritu Santo. Y así obtendréis la bendición de Dios. Y es así como nosotros recibimos la bendición que Dios desea proporcionarnos al enviarnos al Cristo ascendido como Espíritu vivificante. Alberto, esta explicación de Hechos 3:26 es muy iluminadora. El Espíritu derramado por Dios en Pentecostés es el mismo Cristo a quien Dios levantó y exaltó a los cielos. ¿Podría comentarnos más acerca de esto? El secreto para entender esto se encuentra en 1 Corintios 15:45, donde nos dice que el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo en la carne, en su resurrección fue hecho espíritu vivificante. ¿Cómo sabemos que en la resurrección? Todo ese capítulo 15 de lo que habla es de la resurrección. Por eso, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, en verdad lo recibimos a Él como el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu derramado es el mismo Cristo ascendido? Bueno, en Juan 14, versículos del 16 al 17, el Señor le prometió a los discípulos que después de su resurrección, el Espíritu de realidad, como el otro Consolador, estaría en ellos para siempre. Pero, en el versículo que sigue, Él dice: no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Es decir, que el otro Consolador era Cristo mismo, como el Espíritu, para entrar en los discípulos. Jesucristo murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, y en resurrección fue hecho el Espíritu vivificante. Como tal, Él se infundió en los discípulos como aliento después de su resurrección en Juan 20:22. Y más adelante, en el día de Pentecostés, como el viento recio se derramó sobre ellos. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, recibimos al Espíritu. Jesucristo es el Espíritu. Como dice 2 Corintios 3:17 claramente, el Señor es el Espíritu. Así es. Nuestro Cristo verdaderamente es el Espíritu vivificante. Cuando tocamos a Cristo invocando su nombre, somos vivificados por este maravilloso Espíritu vivificante. Siento que el tema del Espíritu es uno de los puntos más notables revelados en el Nuevo Testamento. El Espíritu es la consumación del Dios triuno. El Espíritu que mora en nosotros es todo inclusivo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Él es la consumación del Dios triuno procesado. Es decir, del Dios que pasó por el proceso de la muerte, la resurrección y la ascensión, y quien fue derramado sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Pero antes de Hechos 2,
Ya el Señor se había infundido a sí mismo como el Espíritu en sus discípulos en el día de su resurrección. Juan 20:22. Así que en el aspecto esencial o el aspecto de vida, Él es el Espíritu vivificante que nos imparte la vida divina. Pero en el aspecto económico o el aspecto de poder, Él es el Espíritu derramado sobre el cuerpo que nos da el poder para ser sus testigos y llevar a cabo la economía eterna de Dios. Este Espíritu es maravilloso. Este Espíritu es Cristo y Cristo es el Espíritu. Amén. Muchísimas gracias, Alberto. Reconocemos que el tema de que Cristo es el Espíritu no es algo muy conocido, pero la Biblia nos habla muy claramente sobre este asunto, pues es clave para que podamos experimentar al Dios triuno. Muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy y le invitamos a que esté con nosotros muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.